Hola, bienvenidos a todos los que están hoy en esta conferencia. Es una conferencia que como CIPIAP siempre nos estamos planteando el pensar y el repensar nuestras prácticas, sobre todo cuando trabajamos en situaciones de violencia. Como CIPIAP, como siempre, queremos agradecer a esta alianza estratégica que tenemos con la Universidad de la República y en este caso en particular con el Centro de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología. Agradecer a la doctora Mercedes Menichelli, al doctor Daniel Campero y al doctor Michel Ibarburo, porque venimos trabajando desde el año 2022 y para nosotros, en realidad, esta alianza, este trabajo, las investigaciones y también las prácticas concretas enriquecen nuestra práctica cotidiana, sobre todo cuando trabajamos con violencias, por lo general, tan extremas. O sea que, sin más, le damos la palabra a Michel para que dé comienzo a la conferencia y muchas gracias a todos los que están presentes. Bueno, muy bien, muchas gracias, María Elena. Buenos días para todos y para todas. Bueno, tenemos el gusto de hoy de contar con una invitada especial, la doctora Mercedes Minichelli, que va a hablar sobre la conferencia antes, durante y después del desastre. Dispositivos, metodologías y técnicas interdisciplinares ante violencias hacia niñeces y adolescencias. Bueno, quería contarles un poco. La doctora Mercedes Minichelli es psicoanalista, es postdoctorada en el área interdisciplina, es doctora en psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario de Argentina. Es licenciada en psicología, directora de la especialización y maestría en infancias e instituciones de la Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Mar del Plata. Profesora, investigadora y extensionista en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es autora de los libros Infancias Públicas, No hay Derecho, del 2004, Infancias en estado de excepción, Derechos del Niño y Psicoanálisis, del 2010, compiladora de infancias e instituciones y la infancia en la trama del lenguaje. Ceremonias mínimas, una apertura, una apuesta a la educación en la era del consumo. Y en coautoría, fraternidades y parentalidades malheridas, puntos de encuentro familiar, implementación, abordajes y acciones interdisciplinares. Bueno, me falta el nombre del último libro, disculpen que no lo, no lo registré, capaz que la doctora puede después hacérmelo recordar. Infancias bajo el paraguas. Muy bien, muchas gracias, Mercedes. Bueno, hecha ya la presentación, pasamos entonces a escuchar a la doctora con mucho gusto, que es ya una conocida de la casa y amiga también. Bueno, te escuchamos, Mercedes. Bueno, buenos días. Yo estoy muy agradecida por esta invitación. Muchas gracias, María, al CIPIAP. Muchas gracias a los coordinadores del CIPIAP también por esta convocatoria. A Michel Liberburg, ya amigos de trabajo de tantos años que vamos renovando. Yo les decía que tiene una ventaja y una desventaja esto de ser viajero frecuente, porque ya no sos un extraño, entonces ya sos de la casa, entonces te tenés que manejar. Vos ya sabés cómo manejarte. Entonces, eso está muy bueno porque uno se siente, bueno, ya soy parte, así que estoy aprendiendo a moverme en Montevideo y en este lugar en donde ya el hecho de que determinadas cosas no sean las nuevas permite avanzar en otras que hacen como mucho más profundo también el trabajo y la posibilidad de intercambios. Esto de la alianza estratégica me parece fundamental y creo que entre la universidad, el CIPIAF, INAU y otras instituciones que tiene el instituto y que tanto Michelle como otros colegas van promoviendo, me parece tan importante porque el tema de hoy, el título que le di a la presentación, que espero pueda tener bastante intercambio, tiene que ver con esa sensación que se transmite respecto de las prácticas a llevar adelante
en organismos están destinados a la atención de situaciones de violencia. Probablemente el término a cada uno le remita a cuestiones distintas. ¿Qué quiere decir desastre para cada uno? Sería el primer trabajo si estuviéramos presencialmente y les pediría que escriban, a ver, bueno, ¿qué es para ustedes un desastre? Y, sin embargo, en lo que hace a la atención, a mí me gusta mucho el planteo que ha hecho Maurice Blanchot sobre este tema, me hace pensar me empezó a dar texto para pensar en cómo transmitir algunas cosas que entran en el orden de lo indescriptible, de lo que, cómo hablar de esto, de qué manera podemos abordar aquello que se presenta como horror. Las vidas de muchas niñas y niños, y de muchas mujeres, y de muchos varones, de muchas personas que están atravesadas por situaciones de violencia extrema, viven, no solo esas personas que viven los hechos como un desastre, que de hecho lo es, sino hoy no nos vamos a centrar en lo que le pasa a ellos, sino que nos vamos a centrar en lo que les pasa a los equipos, en lo que nos pasa a nosotros como agentes que venimos a atender situaciones de, entre comillas, desastre. ¿Y a qué vamos a llamar desastre? Eso va a ser uno de los puntos importantes, aquello que rompe una línea de lo esperable, que rompe, que no es distinto que el acontecimiento, porque el acontecimiento puede tener un costado de oportunidad, de algo positivo, que también muchas veces eso es producto luego, en este después, de qué se ha hecho con la experiencia desastrosa, con aquello que rompió todo, aquello que vino a descentrar el eje de lo esperado, de lo esperable, aquello que no entra en un encuadre convencional, aquello que en esta irrupción rompe la línea de tiempo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se sigue después de esto? Es decir, ¿cuál es el porvenir que aparece una vez que esa línea de tiempo se rompió? Esto es algo muy importante porque en este interjuego entre qué hacemos antes, durante o después del desastre, las prácticas van a ser otras. Pero cuando yo digo las prácticas van a ser otras, ya estoy pensando que tenemos que construir esas herramientas o aprender esas herramientas que en muchos casos están construidas, pero no las poseen los agentes de intervención directa en estos casos, eh, que es cuál es la herramienta apropiada antes del desastre, durante el desastre y después del desastre. ¿Y a qué le vamos a llamar desastre? Al hecho, al acto, a la denuncia, que no tiene ese estatuto, curiosamente. Las personas llegan a lo mejor a una comisaría de la mujer o llegan a un dispositivo en el cual están preparados supuestamente para recibir estas situaciones y lo primero que se le propone es que espere un rato, que tenga paciencia. ¿Cómo tiene paciencia? Quien viene a contar algo que lo desborda, que, lo, que le produjo una irrupción tal que no puede estar dentro de sí. O que a lo mejor tomó una decisión muy crítica, como es atreverse a salir de la intimidad de sus cuatro paredes para poder contar a otro y pedir ayuda. Claro, pero el dispositivo se cuida de ese momento crítico, que es cómo atender a quien llega luego de haber vivido un desastre. Siempre la sensación es que algo no debió haber sucedido. Es decir, la experiencia del desastre, sea propia o sea del otro, lo que nos enfrenta es a los minutos previos, a lo que pasó antes, a lo que podríamos haber hecho y no hicimos. Porque si hubiera hecho, porque si hubiera ido, o si no hubiera ido, si justo no hubiera tomado ese camino, entonces, en esta ilusión de que eso podría haberse evitado, pero una vez que el hecho sucedió, ya lo inevitable está planteado. Es decir, solo en esta pretensión de que esa experiencia masiva, que eso desbordante desaparezca, es que
eh, se fantasea, ¿no? Se grita, se ilusiona con que hubiera sido otro el destino si no hubiera tomado ese camino, si no le hubiera dado permiso, si no hubiera subido ese auto, si no hubiera ido con fulano, si no hubiera dejado a mi niña con esta persona, si no me hubiera casado con él, ya ahí entonces empiezan cosas más difíciles. Es decir, la vida sería otra si ese hecho no hubiera acontecido. Entonces, si pensamos en el antes, a veces el antes no se presenta en lo previo, que nos daría lugar a pensar en formas de anticipación o de prevención posibles. Hasta cierto punto hay actos o gestos que se pueden prevenir. A veces uno lo puede anticipar, no siempre prevenir. Cuando decís, acá hay algo que en cualquier momento va a desbordar, pero no tenemos los recursos para interferirlo. O el equipo es acusado de futurista, o lo que se requeriría para detener ese proceso no está en manos de las personas. Entonces, la sensación es que algo se diluye, se te escapa, cuando después sucedió. Entonces aparece, yo sabía, yo te dije, pero ya no podemos volver atrás. Entonces, fíjense cómo vamos marcando distintos tiempos de eso que se nos presenta como el desborde, el horror, la denuncia. El homicidio, el femicidio, el filicidio. Justo venía en el auto escuchando el drástico, que seguramente van a ser niños que van a estar en el sistema con ustedes, de este señor que mató a la mujer, a la hija de la mujer, hirió a sus otros dos chiquitos. Es decir, que uno piensa, esos dos chiquitos quedaron solos, ¿no? Son hijos de un desastre. Un desastre pasó por sus vidas. Ahora, ¿cómo se reconstruye a partir de ahí? Cuando además se salvaron, pero no se salvó ni su madre ni su hermano. Entonces, estamos hablando de situaciones extremas, porque acá, situaciones extremas que paradójicamente tienen algo tangible, como es el fallecimiento del otro. El otro está muerto, hay algo tangible, no está más. Distinto es en los casos de abuso, en los casos de violencia, en donde el momento, ¿no? El otro, parece que hay que hacer que ese desastre deje una marca, pero una marca que sea registrada por los profesionales intervinientes, porque si no, la retracción forma parte de la manera en la cual eso, que para la subjetividad fue un desastre, se tramita. Ustedes dirán, bueno, pero estás analogando desastre a trauma, a situación traumática, no registrada por los profesionales intervinientes. Se activó el sonido de otra computadora. Les decía, no necesariamente el desastre produce una situación, produce un trauma. Depende cómo lo significa el sujeto, depende la manera en que lo tramite, y sobre todo, depende de cómo eso sea significado por el entorno, porque ese desastre, cuando hay que convivir con él, pasa a ser algo como naturalizado. Bueno, esto es mi vida, esto fue así, y no hay marca que permita hacer de eso otra cosa. Entonces, tenemos el antes, el durante y el después del desastre. Tenemos el horror, tenemos el exceso, tenemos lo que puede o no devenir en una situación traumática, pero también depende de qué teoría del trauma manejemos para poder entender qué vamos a hacer después. Yo recuerdo el debate que sostuvieron los profesionales del equipo que atendieron
el caso Junior, yo no sé si ustedes se acuerdan, en Argentina, un muchachito que fue a la escuela con un arma y mató a 5 de sus compañeros. Entró con una ametralladora y mató a todos sus a varios de sus compañeros, muchos otros quedaron heridos. Fue algo así como una venganza, porque era un niño muy tranquilo, muy que aparentemente pasaba desapercibido, después se supo que era un niño muy agredido. La cuestión es que ninguno de los chicos quería hablar. Sin embargo, bajó un equipo de estrés postraumático, especialistas de Buenos Aires, y querían obligarlos a hablar, porque después del trauma, de una situación traumática, hay que hablar. Y acá es algo que tenemos que saberlo, no necesariamente es el momento indicado para hablar, no necesariamente, porque ese es el momento en donde no quiero hablar de eso, no me hables de esto, no quiero escucharte. Ese repliegue generó muchísimos debates, muchísimos, incluso renuncias de profesionales, ¿no? En esta tensión en donde una teoría decía que había que obligarlos a hablar y los otros profesionales con mucha experiencia y otra formación, particularmente en formación psicoanalítica, respetaban los tiempos en el cual luego de ese desastre se pudiera hablar, que a su vez iba a ser distinto para cada uno, porque también había mucha culpa, porque ellos eran los que habían maltratado a este muchacho. Entonces, ¿cómo vas a hablar de eso después que hubo esta reacción? Entonces, la violencia no es algo puro, digamos, no es algo simple de resolver. Lo que genera esta irrupción de aquello que no debería haber sucedido es también en los equipos muchas veces poner distancia. Entonces, acá tenemos un problema, porque no tenemos ni que poner distancia ni que poner proximidad. Lo que tenemos es que saber qué hacer en esos momentos. Es decir, si algo está sucediendo, habrá que saber orientar, habrá que saber hacia dónde dirigir, habrá que acompañar, habrá que escuchar. A lo mejor hay que poner una manta, ¿no? Porque tiene frío. Lo que no se puede hacer, perdón, no me quiero distraer de esto. Lo que genera el primer momento, el de la recepción, es la importancia que tiene que las herramientas que se construyan no sean aquellas propias solo de un protocolo, porque la aplicación de protocolos despersonaliza aquello que hace tan importante en ese momento. El protocolo uno lo tiene que tener incorporado como una guía de intervención. Yo no necesito un protocolo para saber qué es lo que tengo que hacer en ese momento. En nuestra época, nosotros no nos formábamos con protocolos, nos formábamos con criterios de intervención. ¿Qué es lo que trato de transmitir en esta ocasión? Lo que precisamos son criterios de intervención. Y el primer criterio es saber que es el otro al que le pasó lo que le está pasando, no a nosotros. Esto es fundamental, porque el damnificado no somos nosotros. Es decir, lo feo, el mal momento, es estar en un servicio en el cual tenés que escuchar esas cosas aberrantes. Pero imagínense, acá es como un trabajo previo que hay que hacer a ser quien recibe como desastre una denuncia. El trabajo previo tiene que ver con evaluarse a uno mismo en torno a si es un lugar en el cual estar ahí es sustentable, no es sustentable, es posible, cuáles son mis puntos, cuáles son los puntos ciegos que tengo, cómo impacta en mí lo siniestro, ¿para qué estoy en ese lugar? ¿Estoy para salvarlos? ¿Estoy para cambiar el mundo y que no exista un solo niño más que sea eh, que viva una situación como esta? ¿Estoy para pensar estrategias? ¿Estoy para qué? Fíjense que hay un dato que pasa bastante desapercibido y a mí me parece que es por demás importante, que el registro que se tiene en Argentina
a partir de la ley de la ESI, ¿no? La Ley de Educación Sexual Infantil, de la promoción de prácticas cuidadas ante violaciones a niñas y niños, del cuidado también y de la posibilidad de decisión en torno a la continuidad o no de ciertos embarazos, lo que hizo fue bajar el índice de violaciones a niñas y el índice de embarazos adolescentes. Entonces uno dice, wow, esto no es poca cosa. También me pregunto por qué hay tantos que no quieren que esa ley, digamos, que la información prospere, ¿no? O que se hable sobre estos temas, porque evidentemente hay todo un mercado que es afectado, un mercado de trata, un mercado de sexo con niños, un mercado de pedofilia, que es afectado por este tipo de decisiones que le coartan la libertad de estar con la niña que se le dé la gana. Esto es algo que también lo tenemos que saber. Entonces, pero si esto sucede y si esto está, eh, ¿en qué marco, en cuál de los momentos nos estamos ubicando? En el momento en el cual podemos analizar cuáles son las condiciones de posibilidad para más o menos desastres en la subjetividad infantil. Pero estas son cuestiones que se establecen en otro escenario, no al momento del durante o el momento de la denuncia. Esto es una otra escena de trabajo. Esto es un escenario distinto, es un escenario de planificación, es un escenario en el cual se sabe que no necesariamente todo va a suceder eh, eh, en un 100% de resolución, pero sí el objetivo de que disminuya la tasa puede implicar un dato muy importante en lo que hace al cuidado del cuerpo de nuestras niñeces. Ahora bien, vamos a suponer que ya sucedió igual. Vamos a suponer que llega una intervención en la cual se supone una medida que hay que tomar, una medida de abrigo. Y yo digo se supone porque creo que si pudiéramos abrir el capítulo medidas de abrigo, si hubiera coraje para hacerse cargo del modo en que se desarrollan las medidas excepcionales, nos encontraríamos con una caja de Pandora en la cual todos estaríamos más afligidos que, y quizás desde esa aflicción podríamos atrevernos a hacer otra cosa. Ese es un momento clave, es un momento crítico, es un momento bisagra, es un momento en el cual el sistema muestra un punto en el que el hilo se corta siempre por lo más delgado, que es la vieja práctica o el creer que separando a los niños o separando al niño afectado, ahí entonces esa intervención es la correcta. Pero no es tan fácil llevarse un niño de una casa. No es tan fácil porque hay mucha resistencia, te dicen. Entonces, la forma que se utiliza muchas veces se parecen a allanamientos y muchas otras están sostenidas no solamente en la violencia del allanamiento, sino en el engaño al niño. En el ¿qué hace el operador ante lo que considera una experiencia desastrosa, que es tener que llevarse un niño de la casa? Entonces, la medida se pervierte, porque yo no creo que un traumatólogo cuando tiene que amputar un miembro, lo piensa mucho antes. Y esa va a ser la última medida. Claro que si no tiene antibióticos o si está en una situación extrema, eso va a resolver la vida por sobre la pierna. Pero no siempre todas las situaciones están en ese calibre. Lo que se necesita es tiempo, un tiempo
para poder analizar qué es lo que pasa, ver todas las alternativas y generar las alianzas estratégicas. Por eso decía que empezar a hablar de la alianza estratégica es tan importante, con todos aquellos con los cuales esto podría evitarse, o hacerse otra cosa, o hacerse de otra manera. Yo les voy a contar, una vez estábamos en un seminario que reunía toda una región de Argentina, y una de las personas que estaba allí estaba en la función de dirección de niñez. Estábamos hablando de este tema, y entonces me dice, disculpen, me tengo que ir porque estoy justo ante una medida, tienen que tomarse una medida, me dicen que se tiene que tomar una medida de abrigo. Entonces, como era un clima de mucha confianza, yo le propongo, si quería, ¿por qué no trabajábamos la situación? A ver si era esa urgencia tan urgente o qué era lo más urgente de ese caso, y después íbamos viendo. Fue, les digo, más que interesante. ¿Por qué? Porque ella dice, no sabemos, empieza diciendo así, para ella era un desastre. Primero, encontrarse con que se trataba de 7 niños y una mujer, que los habían encontrado absolutamente deteriorados, que le había hecho la denuncia a la escuela a partir de un relato de la nena mayor que había contado que el padre abusaba de ella y que sus hermanitos, que eran todos sus hermanitos, los que eran sus hermanitos, no eran solo hermanitos, porque algunos de ellos habían sido sus hijos. Los había hecho nacer ella. Dicho de esta manera. Muy bien, ante ese relato, en la vida de estas personas, ¿el desastre ya sucedió? Hay algo que ya pasó. Ya hay niños, ya esos niños tienen varios años. La urgencia no es separarlos de la casa. La urgencia es, en primer lugar, ver si están alimentados, si están nutridos o están desnutridos. Entonces, a su vez, ahí hay una mujer que es víctima de violencia, porque cada vez que este hombre se iba, volvía, y entonces, claro, al ser la nena ya adolescente, no dejaba embarazada solamente a la mujer, también a la niña. Entonces, ustedes se imaginen que esto tiene un tiempo de cronicidad muy, muy grave, pero no ese es el punto ahora, salvo para lo penal. El punto es en qué estado se encuentran todos esos niños y esas mujeres allí. Y entonces se decidieron hacer una intervención articulada en la cual no sacar a los chicos de la casa, sino hacer la denuncia correspondiente para que este señor no pudiera, y un pedido de captura para este señor, eso sí, pero todo en el domicilio de la persona. Y en un trabajo en el cual el equipo de salud bajó, como le llaman ellos, a la casa. Fue el pediatra. Entonces vieron el grado de desnutrición. Entonces instrumentaron un plan de emergencia alimenticio en su casa, en donde el equipo se movía. Y paulatinamente entonces fueron encontrando, intervino como oficinas, digamos, Dirección de la Mujer, Dirección de Salud y Dirección de Niñez. Y en este trabajo articulado fueron generando la posibilidad de la disposición de esto. La vivienda, por supuesto, era calamitosa, pero hacía mucho que vivían allí. Y en definitiva no dejaba de ser su casa. Entonces trabajaron en la disponibilidad subjetiva para que estos niños y estas mujeres dejen ese lugar. Y que el equipo fuera confiable, no fuera policial la intervención. Con ellas, que eran las víctimas, no eh, no los agresores. La experiencia para todos de esta intervención fue muy nutritiva, pero también fue muy conmovedora.
porque lo que evita el horror del desastre es conmoverse ante la situación. Sin embargo, si nos conmueve la situación, podemos entrar a trabajar con nuestra aflicción, porque yo creo que la gente que está en el área es porque es gente sensible, ¿no? No hay muchos refutadores de leyendas, como diría Dolina, no sé si alguno leyó a Dolina, que están, ¿no? Eh, los hombres sensibles, las personas sensibles y los refutadores de leyendas. Entonces, las personas sensibles son las que están trabajando en el área. Y las personas sensibles muchas veces se convierten en refutadores de leyenda por la propia exposición a la violencia que estos casos conllevan. Con lo cual, el estar todo el tiempo trabajando con lo siniestro del otro, inevitablemente nos hace acerca a nuestros puntos ciegos. Entonces, ¿hay antídoto? Bueno, entonces no hay que trabajar. Listo, no hay que trabajar en violencia. Hay que dedicarse a otra cosa. No, 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 al revés. Es muy interesante que las personas sensibles podamos trabajar con personas afectadas por estos desbordes, porque vamos a poder encontrar las herramientas de acompañamiento necesarias en las situaciones críticas, que no tienen que ver con, bueno, tranquilo, ya va a pasar, quédate tranquila, sino encontrar las palabras que desde el otro puedan serenar. Claro, el otro tiene que querer. Entonces, yo puedo ayudarte si me dejas, si no me dejas, no puedo ayudarte. Hay situaciones en las cuales las crisis hay que descifrarlas. Yo les contaba ayer en el curso a la gente de la especialización en psicología clínica, a la cual Magdalena Filgueira tiene siempre también la deferencia de convocarme, que hubo un caso que fue también muy conmovedor, en donde un niño de 9 años, 8 o 9 años, ingresa a la guardia del equipo de salud mental de una provincia también de Argentina, el hospital. Este equipo es el que me pide la supervisión y tengo autorización de ellos para poder comentar este caso, sin nombrar datos, por supuesto, porque todos aprendimos también en ese momento. Habitualmente se pone el acento en el desequilibrio del niño como algo endógeno, como que tiene problemas, ¿no? Bueno, sí, si no tuviera problemas, o sea, tiene, la vida le resulta difícil a estos niños, ¿sí? Sin embargo, tenemos que distinguir el problema propio del niño afectado por la vida que le tocó en suerte, desgracia, y con la cual tenemos que ver de qué manera encara ese niño en qué hacer con su propia vida y cómo ayudamos a que eso sea posible. Respecto de lo que es la praxis institucional, el dispositivo generador de la condición para que ese niño estalle. ¿Se entiende esto? La diferencia. En este caso, este niño es llevado al hospital por la fuerza, luego que intenta escaparse detrás de una combi que trasladaba a su hermana. Claro, este niño vivía en un hogar con su hermanita, él 8 9 y la hermanita 5 años. Se peleaban todo el día, pero estaban juntos. Y él era muy protector de esta nena. Resulta que el hogar se muda, porque es desalojado de ahí, nadie le dice, y dividen a los chicos, pero nadie habla con los chicos, nadie explica a los chicos qué es lo que iba a pasar, dónde iban a ir, qué iba a suceder. Él ve que su hermanita la suben a una combi y cuando él dice a dónde se la llevan, lo atrapan, lo agarran fuerte y él, por supuesto, empieza a patear, empieza a gritar, empieza a desbordarse, tratar de zafar de ese apriete y la combi se va. Él desesperado se zafa de este adulto que lo sujetaba para que no fuera atrás de la combi y sale corriendo atrás de la combi. Pues obviamente es un niño entre varios, lo agarran, lo sujetan, lo someten y lo llevan al hospital.
lo medican, lo dopan. Este equipo, cuando recibe ese niño al otro día, que todavía no había despertado, imagínense cómo lo durmieron, no entendía lo que pasaba, pero sí tenían incorporada esta metodología de primero hacer el estudio de caso, enterarse qué pasó, saber cómo es la historia del niño, saber qué sucedió. Y no tenían nada. Él es así, siempre reacciona así. Esto es típico. Además, que se haya ido la hermana no tiene nada que ver si se peleaban todo el día. Y ahí dicen, ¿cómo que se fue la hermana? Ahí es donde ellos piden esta supervisión y se hacen esta pregunta porque estaban en estado de desconcierto. Ese desconcierto les lleva a preguntarse. Bueno, y ahí empezamos a trabajar esto. Que ellos hicieran el antecedente, hicieran la traza de ese niño. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Qué había pasado? ¿Dónde estuvo antes? ¿Qué pasó? ¿Por qué se tomó una medida? ¿Por qué estaba con la hermanita? ¿Qué quiere decir esto de la hermanita? Y ahí aparece el discurso de la institución planteando, casi a escondidas, lo habían ocultado, que nunca hablaron con el niño. Nunca. Entonces, ¿cuál fue el tratamiento para este niño? Primero, darle la buena información de dónde estaba la hermana. Empezamos por ahí. ¿A dónde fue mi hermana? ¿Dónde está? Quiero saber de ella, quiero hablar con ella. Entonces, fíjense cómo esto del engaño, esto de suponer un niño del cual nada hay que decir, porque nosotros no podemos hablar de eso tan horroroso, tan difícil. Lo que genera es una respuesta disruptiva de aquel pequeño sujeto que se vive desconcertado, impotente y que por sus propios medios está tratando de resolver algo que no tiene que ver con su biografía, tiene que ver con la manera en la cual el dispositivo que se supone lo tiene que cuidar le responde. Me gustaría que esta diferencia quede clara. Entonces, el engaño al niño, el niño puede solo con la verdad más cruda puede. Estos niñitos, seguramente, por aparte, son los que saben lo que pasó. Estos niños saben lo que pasó. Uno le preguntará, ¿querés hablar de eso o no querés hablar de eso? Cuando quieras contarme, me vas a contar. Voy a poder escucharte. Yo tengo publicado un caso que era público en Mar del Plata, por eso se llama Historia Pública, Secreto Privado. Todo el mundo conocía a ese niño, todos sabían la historia. Hasta que un día, en plena crisis y en una intervención con él, que veníamos creando condiciones de posibilidad para que sucediera, él, en cada lugar donde iba dejaba trozos, pedazos, y después pasaba a recogerlos. Producto también bueno, como él se mostraba en el mundo, ¿no? Entonces, en lugar de leer lo malo que era con las instituciones, la propuesta fue, leamos qué hace él con cada una de las instituciones. A ver, desde él, cómo se mueve, qué dice, qué deja, con quién habla. Y en esta reconstrucción pudimos llegar a ese momento en el cual él viene a la sede de la oficina. En ese momento yo era directora de niñez, hace 28 años de esto, pero miren cómo vuelve, ¿no? Aquello que se vive como desastre, retorna una y otra vez y se sigue haciendo con eso escritura, relato, que entonces deja de ser del orden del trauma para ser del orden de la sublimación, o a partir de lo traumático es posible sublimar. Miren qué tema difícil, me meto con los psicoanalistas. Entonces, en aquel momento, él me dice, buscó victimizarse, que era su estrategia. Ante cualquier macana que se mandaba, él siempre terminaba conmoviendo
al otro como un pobrecito. Entonces, cuando él me dice, porque yo tengo un secreto y vos no lo sabés, digo, y no, ¿cómo lo voy a saber si es un secreto? Tu secreto. Si vos no me lo contás, yo no tengo cómo saberlo. ¿Qué? ¿No lo sabés? Vos nunca me lo contaste. No quiere decir si yo lo sé o no. Vos no me lo contaste a mí. Entonces, tu versión yo no la tengo, pero yo no le dije tu versión no la tengo. ¿Vos me lo contaste alguna vez? No. Entonces, si no me lo contaste, ¿qué es lo que querés que yo sepa? Y ahí, recién ahí, desde él, contó la escena de horror en donde había visto cómo su padre había violado a su hermanita con una almohada encima en la cabeza. O sea, un espanto. Con lo cual, recién ahí este niño pudo empezar a organizarse interiormente. Con Cristina Kupfer he charlado mucho este caso en su momento. Entonces ella decía, ¿no?, qué cuidadoso hay que ser de no hacer un diagnóstico precoz de esquizofrenia. Porque acá hay algo que insiste, que está por decirse y que no encuentra cómo decirse, y se dice en actos. Quizás pueda devenir luego en una esquizofrenia, pero en un niño todavía no sabemos. Todavía estamos en tiempo de constitución subjetiva. Entonces hay algo que puede ir para ese lado o no. Lo que sí sabemos es que hay una coincidencia respecto del deterioro cognitivo que sufren estos niños. Entonces uno dice, ¿será necesaria tanta debilidad mental en todos estos chicos? ¿Será necesario en problemas comportamentales graves? ¿Será necesario que todos estos niños reciban medicación farmacológica psiquiátrica? ¿Será necesario? Entonces, o demenciarse, o, o tener problemas que en muchos casos devienen en problemas delictivos, ¿no? En esta compulsión o en un enfermar raro. Entonces, fíjense que acá estamos ante una clínica que nos enseña demasiado. ¿Y qué nos enseña fundamentalmente? El riesgo mayor y el desastre mayor que podemos tener, que es quedarnos en situación de lo que Freud llamó, en lo siniestro, intemperie intelectual. ¿Y qué es la intemperie intelectual? No tener herramientas para responder más que lo propio biográfico. ¿Y desde dónde responder? Desde la propia biografía, desde los propios traumas, desde el propio horror. Con lo cual, difícil ayudar a otros en esas condiciones, porque nuestros puntos ciegos, no solamente es difícil ayudar a otros, sino que el daño vuelve hacia el profesional que opera desde ese lugar. Porque desde ahí el grado de exposición es crítico. Ahora, no hay recursos, pero ¿cómo que no hay recursos? ¿No hay herramientas? ¿Cómo que no hay herramientas? La cantidad de herramientas que podemos construir tiene que ver con otra lógica. Tienen que ver con una lógica en la cual alojar el problema implica no confundirse con el problema. La desgracia ya sucedió. El hecho ya aconteció. El punto es, ¿qué hacemos a partir de ahí? ¿Y qué podemos hacer? Primero, reconocer la dificultad. Entonces, si no tengo las herramientas, tengo que buscarlas. Si no tengo las herramientas, tengo que ingresar en la formación necesaria para obtenerlas. Pero esa formación es teórica solamente, no, no es teórica. Esa información tiene que ver también mucho del relato propio y del relato de otras experiencias de quienes operaron en esos momentos. Pero para esto no puedo trabajar solo y no tengo tiempo. No, claro, esto se trabaja con otros. Esto no tiene una sola disciplina. Esto no tiene una sola área de intervención. Esto requiere el entre sujetos, eh, entre instituciones, entre disciplinas, entre profesionales. Porque a lo mejor lo primero que hay que hacer es una denuncia penal. Y yo soy psicóloga, yo no tengo la herramienta para eso, pero acá está la abogada en el equipo.
Entonces, mientras uno hace una cosa, el otro hace la otra. Y rápido creamos aquella estrategia que permita eh, conversar sobre eso a denunciar, que a lo mejor tiene que empezar por te quiero escuchar. ¿Querés tomar un café? ¿Querés tomar un té? No vamos a hablar en el pasillo. Lo que tenés para contar es un tema muy delicado. Vamos a pasar a un lugar privado. Sentate. No le digo, tenés que tener paciencia, tenés que esperar. No, no. Le alojo. Creo las condiciones de posibilidad para esa escucha, para que el otro se sienta en condiciones de contarme su desastre. Pero yo tengo que gobernar la escena, estas ceremonias mínimas de alojamiento de la condición de desastre. Yo no quisiera recibir como respuesta a que esto no se puede porque no hay tiempo, porque tanto trabajo, porque bla, 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 bla. Porque saben que se precisa imaginación para recrear esto. Se necesita decisión y disposición. Yo no voy a escuchar a la gente en el pasillo. Se necesita que cada uno de nosotros decida no escuchar en el pasillo a alguien que está contando el horror vivido con su padre y está denunciando a la persona que más amó y que la traicionó, que es su papá o su mamá, o que está contando que viene de una situación en la cual vio algo horrible, horrible, y lo único que tiene en la cabeza aún es barullo, sonido de ambulancia, ruido, 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 ruido. Encima no se puede bañar, encima necesitan la ropa, encima le piden la ropa. Pero vamos a suponer que llega un niño y entra a un hogar. ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo lo reciben los otros? Pero vamos a suponer que tenemos que tomar una medida de abrigo. Y decido que no voy a buscar un niño a la escuela para que nunca más vuelva a su casa. Porque no va a ser eso favorecedor de su posibilidad de elegir una vida mejor. Eso lo único que va a hacer es añorar la peor de las vidas que tenía, porque nada va a ser peor que eso. Perdón, porque todo va a ser peor que eso que vivía. Porque ahí al menos estaba la hermanita, que ahora quedó en la casa. Y a ella capaz que le están haciendo lo mismo que antes me hacían a mí. Y yo me salvé, pero ella está ahí. Entonces, ¿cómo hacemos? Con lo cual, esta posibilidad está en que se generen conversaciones entre los equipos. Que los equipos puedan hablar de lo mal que se sienten cada vez que hacen estas cosas. Yo no creo, y yo no creo que les resulte indiferente. No creo que el sistema esté lleno de personas crueles que no le importa nada de todo esto. Pues esa gente después va a su casa y después se enferma y después sufre, después llora. Y después al otro día junta fuerza y va y cada vez con más armaduras toma peores decisiones. Entonces, un juez o un equipo de una autoridad de aplicación puede decir acá hay que tomar una medida de abrigo, pero a ningún profesional le pueden decir cómo llevarlo adelante. Porque por profesional que es, su incumbencia le obliga a hacerse responsable de sus actos. Tenemos un problemita. Estos chicos no responden por ellos. Pero sí está pasando que muchas veces en la misma metodología se utiliza con sujetos de clase media, que tienen algún recurso para tener un abogado. Con lo cual se ataca o se denuncia a los equipos de intervención. Entonces, a ver, algo, ¿no? Nos tiene que interpelar respecto del cómo, respecto del qué. Porque si hay una medida que tomar, tiene que ser una oportunidad. ¿Cómo es posible generar esa condición de oportunidad? ¿O cómo se hace? Necesariamente tienen que irse los chicos de la casa. ¿Y el señor, que es el denunciado? ¿Cómo hacemos? Entonces, pasaron más 50 años, 70 años desde la Convención Internacional por los Derechos del Niño. Más de 20
que tenemos las legislaciones en nuestros países hermanos. Sin embargo, todavía no llegamos a las prácticas. Cuando yo empecé mis investigaciones en la época de infancias públicas no hay derecho, que empezaron antes, en 98, pero cuando ese libro se publica, todavía la hipótesis de que el sistema sería distinto si hubiera profesionales estaba vigente. Porque como todo el área estaba en manos de gente que no tenía experiencia, que no sabía qué hacer, entonces el problema era que no eran profesionales. 20 años después, con profesionales por todos lados, las cosas no cambiaron. Entonces, ¿de qué estamos haciendo mal? Tenemos un problema. Es hora de que revisemos nuestras prácticas. Es hora que nuestras prácticas dignifiquen. Nadie cuestionaría a cómo se actúa en una terapia intensiva y cuáles son los dispositivos que se utilizan, pero eso tiene una forma cuidada de hacerse. O bruta. Pero el problema es que ahí se mueren de verdad, si son brutos. Ahora, nosotros, si intervenimos a lo bruto, como son formas de medidas de abrigo, por ejemplo, o este tipo de intervenciones a lo bruto, cuando alguien tiene algo horroroso que contar y es recibido en el pasillo, a la vuelta, ¿no? Sin el cuidado que esa atención requiere, no se nota aparentemente. Pero estos niños que luego van a precisar una otra familia, porque el sistema continúa, y tiene del otro lado a la adoptabilidad como una posibilidad de seguir viviendo en familia, van a esperar a la promesa de si total en un ratito. Si total, pero está mi hermanita allá, ¿cómo me voy a tener yo otra familia si mi hermanita está allá? Entonces, bueno, a veces dicen que sí, asienten, dan su asentimiento subjetivo, pero no su consentimiento. Con lo cual, no hay disponibilidad subjetiva y a los 2, 3, 4 meses rebotan y las familias adoptantes van y lo llevan y dicen, hasta acá llego. Entonces, un nuevo desastre. En lugar de ir de boliche en boliche, el sistema va de desastre en desastre. ¿Cómo generar prácticas dignas? Es la cuestión. Entonces, necesitamos confianza en el otro, generar transferencias de trabajo, generar un marco de referencia común en el cual tenga contenido eso que quiere decir el interés superior del niño, en el cual las perspectivas que aportan la educación social, la clínica con niños, nos sirva los avances en estrategias en salud mental, en discapacidad, nos permitan distinguir aquello que sí corresponde a una cuestión de un orden más, más marcado, en todo caso, o un punto de partida con ciertas patologías que se conoce su devenir, y aquel que no, que la patología termina siendo la creada por el propio dispositivo y por el propio sistema. Somos todos parte de eso. Somos todos parte de esa cuestión. Entonces, si nosotros salimos de la indolencia y también salimos de la sobreimplicación y nos sentimos que somos los mejores del mundo y que a mí no me vengan a cuestionar porque yo hice todo lo que pude, bueno, pero a lo mejor hacer todo lo que pudiste no era lo que había que hacer o no era lo pertinente para ese caso. Con lo cual, todos tenemos que saber que nuestro trabajo siempre va a ser insuficiente. Siempre, porque el daño está hecho cuando llegan. Lo que no tenemos es que ofrecer formas que lastimen más que el daño ya provocado. Algo así como una clínica de quemados, ¿no? Como aquello que necesita de otros cuidados, que necesita del sostén de la dificultad. Y el sostén de la dificultad tiene formas y herramientas de soporte. ¿Qué, podemos hacerlo solo? No.
¿no? Ahora que está de moda en el Eternauta, y la frase, nadie se salva solo, bueno, no porque lo digan, no porque esté en Eternauta, sino que si no trabajamos en red, si no armamos red, si no armamos redes de sostén, redes de acompañamiento, no salimos. Esa es la transformación que el sistema precisa. Lugares en el cual sea viable el buen trato. Ahora, ¿es tan difícil generar condiciones de buen trato? Pero piénsenlo ustedes. Cuando llegan a un lugar y los reciben bien, ustedes tienen que ir a hacer una queja, que a lo mejor las quejas por suerte pueden ser de otro orden, ¿no? La otra vez alguien me contaba, una paciente me contaba que había ido, compró un horno eléctrico y le vino con defecto y la impotencia, había gastado un montón de plata, que era todo un esfuerzo porque se compró ese horno y ese horno vino con problemas y no le respondía a la empresa. Entonces termina yendo a defensa del consumidor y ¿saben de qué habló? De lo bien que la trataron. Ya dejó de ser importante el horno. Había alguien que la escuchaba en lo que para ella era una situación desgraciada. ¿Es un desastre? Y no, porque en definitiva solo es un horno, ¿no? A lo sumo solo perdió dinero. Sin embargo, la sensación de estafa estaba presente. Entonces esto atraviesa todos los órdenes de nuestra vida. Es decir, que las oficinas públicas traten bien, no tiene que ser ajeno a las situaciones de violencia. Y no me digan, no, pero nosotros tratamos bien, porque es parte del problema que está evaluado y detectada, la dificultad que se tiene para alojar los momentos, estos momentos. Entonces, si ustedes tratan bien, no se anoten en esta cuestión. Dejen, no escuchen esto que yo digo. Déjenlo para todos aquellos otros que tienen la posibilidad de revisar sus prácticas. Que revisen otras. Porque no hay un momento de la formación en el cual dejamos de revisar nuestras prácticas. Creo que esto con Michelle lo hemos charlado un montón de veces, ¿no? No hay un momento en que dejamos de pensar si no nos estamos equivocando. ¿Será esto lo que tengo que hacer? Porque tenemos que leer la práctica por el efecto de nuestra práctica, no por la intención. No, pero yo no quise que pasara eso, pero pasó. Ah, pero yo no quise decir esto, pero sucedió. Entonces, se trata de que escuchemos qué pasó con lo que nosotros hicimos, qué pasó, qué dice el otro. ¿Y qué va a decir de un sistema que le saca a los hijos? No es sacar a los hijos, es de qué manera podemos pensar con vos y con él y con él y con vos que sos el papá. ¿Por qué te parece que tu hijo necesita este tipo de trato? ¿Lo necesita? ¿Alguien habló con ese hombre? ¿Habló con esta mujer? ¿Lo hizo o no lo hizo? O una vez ya hecho, ya ha sucedido. ¿Es momento de hacerlo o no hacerlo? ¿Y los hermanos? Vuelvo a decir, yo no estoy dándoles algo prescriptivo, diciendo, esto es lo que habría que hacer. Les estoy diciendo que hay que detenerse a estudiar el caso, detenerse a leer qué es lo que se ha hecho y ver por dónde se empieza a trabajar. Porque a veces lo que es urgente no es lo que suponemos como urgente. En todo caso, el hecho de que un niño deje su casa va a ser la conclusión, pero ¿saben qué va a pasar? Ese niño o esa niña van a estar con él, como pasó con estos chiquitos que les cuento, estos 7 chiquitos, estaban, el día que fueron a buscarlos, estaban esperándolos todos sentaditos, cada uno tenía una bolsita con sus juguetes y su ropita. Entonces estaban todos esperando el momento en donde sí nos vamos de acá a otro lugar en donde nos van a cuidar, en donde vamos a estar mejor, en donde este señor no nos va a hacer daño.
¿Se entiende la cuestión? Lo que pasó no lo podemos evitar. El daño que estos chicos y esta gente sufrió, ya está, ya lo sufrió. ¿Qué va a ser posible hacer a partir de eso? Y ahí estamos entonces creando preguntas que generen condiciones de posibilidad para un futuro. Y salimos de la zona de desastre para entrar en la zona de reparación posible. Ahora, nadie que tenga quemaduras de 80% sale sin marcas, si vive. Esas marcas van a estar. Pero no es lo mismo que las marcas se hagan cicatrices a que sean toda la vida heridas abiertas. Y no dependerá solo de nosotros. Dependerá también de la posibilidad de los otros de hacer con eso vivido. Y una última cuestión que también me parece, me había notado como importante. Estos casos son muy agotadores. Muy agotadores. Es muy difícil el trabajo. Y requiere de mucho tiempo. No son intervenciones de corto plazo, son intervenciones de largo plazo. Entonces, lo que pasa es que las personas se agotan, los profesionales se agotan. Hay que hacer recambio. No cerrar el caso. Hay que hacer recambio de profesionales. Hay que hacer recambio de equipos. Eso es gestión. Eso es ofrecer las herramientas al sistema que en la gestión permitan que cuando alguien está agotado o cuando la transferencia se ha hecho tan difícil de sostener, nunca se puede sostener de uno, son transferencias múltiples. Entonces, en esos casos puede haber rotación. Ahí se distribuye diferente esa transferencia, ese agobio. Entonces, cada quien va como actuando acorde al momento que hace falta. Y eso también es algo importante, pero requiere de red interna, requiere de comunicación, requiere a lo mejor un grupito de WhatsApp en el cual todos estén al tanto de todo lo que se va haciendo. Es decir, son otras prácticas. Requiere de otra disponibilidad, requiere a lo mejor que haya guardia. Y esa guardia tiene que saber o tener algún lugar de acceso para saber qué pasa si llaman a las 10 de la noche, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. ¿Qué es lo que se hace? O cómo se actúa hasta el día siguiente. Entonces, fíjense cuánto hay por hacer. Que el hecho de estar hoy hablando de estos temas, ¿no? El hecho de estar ubicando que aquí hay algo por hacer, ya es parte de la posibilidad de que en unos años, esperemos que no sean muchos, podamos decir, ¿se acuerdan cuando hablábamos de esto? Bueno, hoy estamos ya hablando de esto otro, porque eso pudimos atenderlo de manera distinta. Bueno, yo dejaría con esto y si les parece, ir a las preguntas, Michelle. María, equipo de coordinación también. Estamos acá, buenas. Bueno, Mercedes, muchas gracias por tu exposición. Yo estuve viendo en el chat, no han aparecido algunas intervenciones que tienen que ver bueno, con elogio de tu intervención. Muchas gracias. Por acá Mercedes decía, lamento no tener 30 años menos para volver al campo, a trabajar, pensar, construir con tus aportes de la mano. No porque sea todo nuevo, sino porque sigue habiendo luces por donde caminar. Mm. Eso decía Mercedes. Bueno, seguramente desde algún lugar vas a poder aportar. Ya estando planteando esto, y me parece que es importante porque Ujú. Después acá también cual, dale. Romy plantea, pienso que es muy importante no solo la capacitación de los técnicos que trabajamos en el área,
sino tener redes de contención entre colegas, tener un marco de referencia común, armar redes. Armar redes, revisar la práctica, tener espacios de conversación sobre la práctica, que por suerte se van creando. Yo comienzo el lunes en una tarea que me entusiasma mucho, que es la supervisión de equipos del Ministerio Público Tutelar, que es un proyecto en el cual está pensado para la reflexión sobre el impacto de las prácticas en el equipo judicial, porque es un equipo del Poder Judicial, cosa inédita, ¿no? Que el Poder Judicial se pueda pensar, le haya dado lugar al equipo técnico para que se piense respecto del impacto de estos casos, con lo cual en cualquier momento también se van a sumar otros. Porque no es cierto que a un juez, por ejemplo, le es indiferente todo lo que pasa. Ahora, claro, sus herramientas de intervención son otras. Y muchas veces la herramienta de intervención judicial es tan necesaria para dar el marco posible a otras intervenciones y a que la subjetividad tenga chance de revivir, que lo que se vive como eh, no es impune, cuando la violencia se vive de manera impune, es devastador. Eso también es un desastre, ¿eh? Eso también es del orden del desastre. Que haya impunidad respecto de lo que no debió haber sucedido, eso también ingresa entonces en el orden del desastre subjetivo. Con lo cual, el trabajo sobre la legalidad de la intervención y la legalidad social que debe tener el devenir de la atención es fundamental. ¿No abrís un poquito, juez? ¿Podemos abrir un poquito? No importa. Vale, gracias. Bueno, acá plantea Alicia, dice, en mi localidad se trabaja con redes focales y nos apoyamos en el conocimiento del otro, pero es muy frustrante y desgastante por sobrecarga de profesionales de la salud, de niños, niñas y adolescentes y los tiempos de juzgados, supongo. Bueno, pero eso también implica un trabajo de alianzas estratégicas. Hay que reunirse, hay que conversar, hay que reunirse hay que convocarse recíprocamente. Salud con jueces, juzgados de paz, juzgados de familia, colegios de abogados y colegios de psicólogos y trabajadores sociales. Hay que hacer trabajos conjuntos. Yo hace muchos años que ya no trabajo solo para un colegio, sino abre las puertas para los otros. ¿Organiza el colegio de psicólogos? Bueno, pero tiene que estar abierto a trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, educadores, abogados, sociólogos. Voy al colegio de abogados, tiene que estar abierto a psicólogos, trabajadores sociales. Claro, obviamente que son mayoría, ¿no? El que convoca, el dueño de casa, lleva. Pero ¿por qué no hacer algo intercolegial, por ejemplo? Para esto tenemos que realmente llevar los problemas con los que nos encontramos. Entonces, problematizar la forma en la cual se definen las medidas de abrigo. Yo aprendí mucho en un grupo de trabajo que se creó casi de manera espontánea en un cierto momento. Yo había ido para otra cosa. Había ido para una capacitación para el personal de los hogares. Y de repente se dio que, bueno, convocó a que habíamos armado un taller y la consigna fue todos aquellos que intervenían en las medidas de abrigo, convocados así. Ellos pensaban que yo les iba a dar el protocolo de intervención. Yo lo que hice fue pedirles, cerramos las puertas, decirle que eso iba a ser ultra privado, porque nunca nadie se iba a enterar de dónde había salido, pero que yo quería que ellos me cuenten
qué les pasaba a ellos al momento de tomar la medida de abrigo. A ellos. Entonces había un policía que decía que no había dormido una semana cuando tuvo la escena de un nenito de 3 años que se había agarrado al pantalón del policía y el policía lo sacudía y se lo sacó como si fuera una mosca o un perrito. Dice, no dormir una semana, porque ese niño no se dejaba abrazar en ese momento. Y gritaba esto, me mentiste, me mentiste, me mentiste. Lo había sacado de la casa, le había dado una bolsita de caramelo y le había dicho, dale, vamos, que vamos, vamos a un lugar lindo. Y lo había llevado a un hogar. Ni sabía si era lindo o feo. Fíjense la escena. Esto es lo que pasa en una medida de abrigo. Entonces, de estas son las cosas que tenemos que hablar. Todos hablaron de su aflicción, de su dolor, de su angustia, de lo que significaba. Y tenían el engaño como la herramienta. O sea, no, a mí no me vengan a decir, yo no. Ninguno podía enfrentar al niño y decirle la verdad. Decirle, mirá, hay un juez que piensa que vos lo estás pasando mal, que te han maltratado, que te han pasado esto, y entonces quiere saber si eso es así, entonces te quiere cuidar, se supone, está el Estado. O sea, la letra de la ley, si quieren, está escrito el texto. La pregunta es, ¿qué nos pasa que no podemos decir esto? A mí me tocó este año darle una noticia a un niño difícil, un niño que asiste al punto de encuentro familiar, que es un dispositivo que produce encuentros entre niñas y niños con familiares no convivientes. Y ahí se encuentra el niño con su mamá, vive con la tía y se encuentra con su mamá, una mujer que su estructura es psicótica, pero tiene momentos de compensaciones. Y puede verse, pero lo que no puede es estar a cargo, a cuidado. Pero sí, en el PEF se encuentran, almuerzan, están juntos. Bueno, la cuestión es que esta señora, a partir de una discusión con su propia madre, tiene un brote. Estaba embarazada. Entonces teníamos dos cuestiones. Que la madre estaba embarazada y había que transmitirle la noticia que estaba embarazada. Y después, ¿qué iba a pasar con ese bebé? Entonces, bueno, que estaba embarazada se lo tenía que decir ella misma. Se lo tenemos que decir nosotros. Primero reunión de equipo, a ver, bueno, ¿cómo se transmite esta noticia? ¿Quién se lo dice? ¿Y quién se lo va a decir? Pero lo que registraba el equipo era el prurito que le daba, contarle que la mamá estaba embarazada. ¿Por qué le daba prurito? ¿Cuál era ese prurito? Entonces, este fue un momento. Y el otro, contarle que la mamá no solamente estaba embarazada, sino que estaba internada, porque había tenido un episodio. Entonces, poder hablar con él a mí me enseñó, ¿no?, lo que es la chiripiorca. Hay una enfermedad que se llama chiripiorca y a veces le agarra a las mamás. La chiripiorca es una enfermedad que implica que las ideas se le mezclan, se le confunden, ve las cosas raras. Y cuando agarra la chiripiorca necesita ir al hospital, necesita que los médicos la ayuden a curarse, a estar mejor. La respuesta del niño fue, ¿y puedo verla? Y mejor no, porque necesita que los médicos le den unos remedios y esté tranquila. Ah, bueno, ¿le puedo mandar un dibujo? Sí, le puedo mandar un dibujo. Y la alegría de él cuando la mamá salió. Y mientras tanto, todo lo que hicimos entre equipos fue ponerlos en contacto. Hay más preguntas, ¿no? Por suerte, empezaron a aparecer. Había que darles tiempo. A ver. Muchas gracias. Expresa los desafíos que surgen en nuestro trabajo cotidiano. La reflexión y la supervisión es fundamental y situar en el centro la voluntad de la persona con quien trabajamos. Después plantea acá, qué importante sería tener este tipo de intervenciones externas en los equipos de centros de 24 horas del INAU. Michelle, Bueno, hagan su propuesta. Acá hay gente que creo que los puede escuchar. buen día. Mm. Acá en la coordinación de CIPIAB tenemos dos preguntitas, Mercedes, que quedaron, que son bien Dale. puntuales
interesantes. Ampliar un poquito el concepto de ceremonias mínimas. Hubo alguien que ya recomendó tu libro, pero te lo transmito por si querés hacer alguna ampliación. Y el otro es como una aclaración más ayornada a lo local, que es esto de si las medidas de abrigo son equiparables a las medidas de protección o cautelares que usamos acá en Uruguay. Creo que para ustedes no tendría que estudiarlo el tema, Bien, ¿sí? Podemos verlo más en detalle. Quizás sea una pregunta, lo que me son las medidas de abrigo, son las medidas excepcionales que ajá, toma la administración ejecutiva, no el Poder Judicial, que es una medida de protección. Para nosotros una cautelar es judicial. La bien, diferencia para nosotros entre una cautelar y una medida de abrigo o una medida excepcional es que la cautelar la toma un juez o la ordena un juez y la medida de abrigo excepcional la toma el Servicio de Protección de Derechos, lo que sería el servicio local de protección de derechos, ¿sí? Que es ejecutivo, digamos, administración ejecutiva. perfecto. Como Me parece ustedes son administración ejecutiva, ¿sí? bien. Esa Gracias. sería la diferencia. El acto es el mismo. Bueno, Bien, esto también es interesante, porque en mi investigación, que yo tengo datos de ustedes, pero no trabajé con documentos, tengo los datos de relatos que hacen los distintos equipos que en alguna oportunidad hemos trabajado con INAU, sobre todo, que es, depende por dónde entra el caso y depende del nivel socioeconómico, cambia la decisión. Y eso tampoco, es decir, es diferente si hay un abogado de parte o no hay un abogado de parte. ¿Se entiende? Entonces, la sorpresa para los que tienen ciertos recursos y pueden pagar un abogado es cómo estos abogados interpelan la intervención que no es interpelada en el caso de que no estén esos abogados, aunque haya abogado dentro del equipo. Entonces ahí se da un campo de debate social que es muy interesante, ¿no? Porque lo que nos muestra es que eso de minoridad y educación sigue vigente. Y acá podemos ubicar a las ceremonias mínimas. Las ceremonias mínimas son un hallazgo, cada día les digo que tienen más vida propia, ¿no? Porque me vengo enterando de cosas y ceremonias mínimas muy interesantes, se me van a los pelos. En donde un dicho o un hecho se repite. Y cuando nosotros lo recortamos y empezamos a interrogarlo, eso que se repite y se interroga abre un universo de sentidos y de significaciones inesperadas. Yo tengo algunas que son como perlitas, ¿no? Una es se amotinaron los bebés, por ejemplo. A ver, tenés, se amotinaron los bebés condensa. Es dos sistemas, dos circuitos. Para los que somos de educación, motín y bebé no tienen relación. Es inviable hablar de motín si hablas de bebés. En cambio, para alguien de minoridad, esto fue un dicho gracioso. Se había reformado en su momento, cuando yo ingresé te vuelvo a decirle, hoy estamos ¿cómo se llama? Recuerdos. En su inicio, a lo mejor, ¿saben por qué? Porque percibo que hay vientos de cambio y de interpelación. Entonces, me gustan esos vientos de cambio, pero son tiempos turbulentos, no son tiempos pacíficos los tiempos de cambios en un sistema como este. Porque cuando a veces el sistema se protege demasiado, cierra los placares. ¿Vieron? Y cuando en una casa mantuvimos cerrados los placares mucho tiempo, cuando lo abrimos no sale buen olor. Con lo que te encontrás es con cucarachas, polillas, ropa vieja, ropa sucia. Claro, pero cuando estamos hablando de historias institucionales, bueno, que se abra, que se abra, que se abra, que se abra todo lo que tenga que abrir,
que salga todo el mal olor que tenga que salir, que se ventile lo que tenga que ventilarse, porque solo a partir de ahí va a ser posible crear otra instancia. Estas se amotiнаron los bebés, fue una frase graciosa, cuando esto les cuento mi experiencia, que puede no tener nada que ver con la de ustedes, ¿está? Está publicado en Infancias Públicas No Hay Derecho, libro que está a disposición para ustedes en formato PDF, para el que lo quiera leer. Ahí cuento lo que fue toda la transformación del área de bebés que estaban en una habitación la más oscura de la casa, porque estaban como escondidos, sin luz, sin aire. Bueno, esto implicó toda una reforma edilicia primero, y de reconversión, y de que hubiera terapista ocupacional, estimuladores, gente a cargo de los niños con otro criterio. Sí, una jornada. Bueno, toda esa parte está escrita. La cuestión, y ya se había hecho la nursería, ya estaban los bebés con sus lugares, ya tenía cada uno su cuaderno con su historia, ya habíamos hecho con el personal un circuito de bautizo en civil, obvio, ¿no? De ponerle nombre, que no fuera NN. Entonces, ¿quién le ponía nombre al bebé? Le ponía nombre el que lo traía. La policía, el policía o la policía que lo traía, la enfermera, o quién lo recibía. Entonces le ponía el nombre que le gustaba. Con lo cual, alguien ligaba ¿no? a ese niño a un cierto lugar. No era ni bebé ni nene. Todo eso ya había pasado. La cuestión es que estaban el jefe de departamento con una nena en la oficina conversando, y él estaba trabajando, y esa nenita estaba jugando al lado con él. Otra de las nenitas residentes en el hogar. Un hogar para mujeres hasta los 21 años era en ese momento, con sus bebés o con sus niños, o varones hasta los 6 años. Bueno, la cuestión es que la nena va y le dice: están todos los bebés paraditos de la cuna y están todos golpeando la pared. ¿Cómo que están todos? Entonces va Guillermo a ver la sala de la nursería y dice: uy, lo que nos faltaba, se amotinaron los bebés, porque estaban todos paraditos golpeando la pared con un juguete, con lo que tenían. Entonces, él se rió mucho, y cuando yo fui al otro día me cuenta el relato. Entonces, bueno, nos reímos mucho, disfrutamos el alivio, ¿no? De que ahora teníamos bebés que se podían amotinar, no bebés que se morían, literal, morían, literal, morían, literal. ¿Sí? Está publicado, literal, morían. No aparecían muertos ahí, pero morían. La cuestión, porque claro, eran bebés de altísimo riesgo, imagínense, pasibles de infecciones, pasibles de todo lo que se les ocurra. Bueno, la cuestión entonces que para mí pasó a ser un analizador interesantísimo. Ustedes fíjense cómo se habían juxtapuesto, ¿no?, los significantes de dos mundos, y ahora estaban en una misma frase: amotinarse y bebé. Entonces podíamos analizar esto como una imitación diferida para los que son piagetianos, como un efecto social. Lo que estaba pasando era que los bebés tenían hambre, o tenían hambre por un lado, porque estaban esperando, los iban cambiando, pero por otra, estaban contentos. Entonces, ¿por qué no pensar en un juego social de imitación de unos a otros? Esto no era una situación de catástrofe. Sin embargo, el ojo lector no pudo ver ahí una escena de juego. Lo que vio fue una escena de rebelión. ¿Por qué? Porque estas instituciones eran instituciones carcelarias. Minoridad siempre fue una institución carcelaria. Y pasaron ¿cuántos años desde la transformación? ¿Y cuántas de las 140 son instituciones 24 horas que ustedes tienen? ¿Cuántas de todas ellas, al entrar a ustedes, no les pasa algo distinto que dolerles la panza? ¿No?
Entonces, regulen qué está pasando en un lugar por si les duele o no les duele la panza cuando entran a un lugar. Ese es un indicador de a ver qué cosas tenemos que hablar, qué cosas tenemos que hacer. Eso es lo que no engaña. Entonces, la percepción que tenemos, yo lo tengo grabado y tengo a disposición unos videos en video VDH para el que quiera hacer una investigación sobre lo que fue la primera jornada que se hizo en Argentina, que se llamó La infancia en las instituciones de infancia, en Mar del Plata, que fueron antecedentes de los simposios sobre infancia e instituciones y de la red Infeies, de la cual, bueno, ahí nos conocimos con Magdalena, con Esther también. Estamos hablando de un montón de años de ir creando, ¿no?, discursividad respecto a estos temas, pero allí una persona que hacía más de 20 años que trabajaba en el sistema, yo había invitado a Josefina D'Artiguelongue, que era doctora en filosofía antropológica, fue la primera vez que personal de minoridad escuchó a alguien de filosofía, se armó un lío bárbaro, porque ¿a quién se le ocurre llevar a alguien de filosofía con esta gente que no entiende nada? Los profesionales se oponían a que estuvieran las mucamas y las cocineras. Hoy no se discute eso, algo hemos avanzado. Pero en aquel momento fue un lío terrible, terrible. Entonces estaba el salón que tenía más de 400 personas, estaba dividido, de un lado se habían sentado todos los profesionales, del otro lado todo el personal. Fue toda una logística poder hacer que pudieran estar, porque tenían que quedar guardias en los hogares, no había internet, que se ponía un televisor y se transmitía. La cuestión que después que Josefina habló, y habló de lo que significaba la relación del adulto con el niño dentro de la institución, habló de lo que significaba para un niño una vida tan difícil, interrumpida, ¿no?, por cuestiones ajenas a sí mismo muchas veces, de las cuales era víctima o damnificado, vidas no elegidas, decía ella. Se levantó esta mujer y dijo, yo llorando, se le caían las lágrimas, se hizo un silencio que no les puedo decir. Esto fue una ceremonia mínima y dijo, yo tenía prohibido alzar a los bebés. Yo tenía orden y prohibición de alzar a los bebés porque se iban a acostumbrar. Bueno, esa mujer a la semana siguiente se quebró literal, se quebró una pierna, ¿no? Es difícil la historia del sistema. Es difícil lo que el sistema le pide a los agentes de intervención directa. No es fácil. No es fácil trabajar con el desamparo de los niños, porque el desamparo de los niños necesariamente nos toca en un punto fantasmático propio. Preferiríamos no tener que ver estas situaciones. Ahora sí están. Bueno, tenemos los canguritos, ¿no? Ustedes tienen un programa precioso que presentó una colega, una educadora social uruguaya que hizo la diplomatura, presentó ese programa como, bueno, ahí hay algo que hace. Cangurito es un programa que creo que lo conocen. ¿Lo conocen? Es un programa de atención en neonatología con niños que no tienen red de apoyo, y son personas que van a estar, es contacto humano, digamos. Entonces van y donan horas de su tiempo para estar con los bebés, a UPA, fuera de la incubadora, fuera de la nursería, y entonces, bueno, hacen un trabajo de estimulación social, ¿no? Son niños alojados en la tribu, no en una familia. Pero eso también hace una referencia, porque a ese niño, ayer discutíamos en la especialización la idea de abandono. Si alguien deja a un niño en un tacho, ¿fue abandonado y alguien lo escucha llorar y lo recibe? ¿Cuál es la historia? ¿Dónde nació el niño? ¿En el abandono o nació porque alguien lo escuchó llorar? Se las dejo para que la piensen. Bueno, yo tengo mi respuesta a esto. Y la respuesta que nos demos a esa pregunta cambia la perspectiva de abordaje. Entonces, si yo creo que alguien nace a partir del encuentro con el otro, un otro que abraza, aloja y demás, entonces al abandono le hago pito catalán. Es una marca. Bueno, sí, pero no nos vamos a entrar en eso. Mira todo esto otro. Ahora, si yo creo que su vida está asignada por alguien que por imposibilidad, por maldad, por crueldad o porque lo que fuera,
no pudo y dejó a ese cachorrito humano a la intemperie, lo crucifico para siempre, porque es el condenado. En cambio, si alguien lo escuchó llorar, wow, qué fuerte tuviste que haber llorado para que te escuchen. Sos un capo. ¿Sí? A vos, escúchame, mejor que no te hagan gritar, porque el que moviste el mundo con tu llanto. Porque hubo alguien que se conmovió lo suficiente, que escuchó, que registró, que te alojó, que te llevó a los bomberos, a la policía, al, al, al INAHUA, al hospital, a donde fuera, al CIPIAP, a donde fuera, no importa, te llevó el sistema. Y el sistema te alojó, te recibió, y a partir de ahí, mirá qué cosas lindas pasaron en tu vida. Yo todavía no salgo de estar un poco conmovida, no sé si hay otra pregunta, si no les sigo contando anécdotas. Seguir contando algo, porque, o sea, lo que acá ¿Sigo? plantean es un poquito el impacto en los equipos y la necesidad de tocar, seguir también de los profesionales en los equipos, ¿no? Y lo difícil de trabajar con el deseo de muerte o de maltrato de los padres en estos casos. Bueno, ¿deseo de muerte de quién? Habría que ver, ¿no? Porque si sea el motivo, muchas veces es gente que es impotente ante su propia vida. Entonces, ¿qué le ofrece el sistema? ¿Ayuda o, o- o un tribunal de juzgamiento sobre su incapacidad? Entonces, cuestiones a pensar. El otro día me pasó, el otro día tuvimos una visita muy linda en el Punto de Encuentro. El Punto de Encuentro Familiar en Mar del Plata se convirtió en un espacio, un laboratorio de capacitación, de trabajo, de abordaje. Así que hay residentes, pasantes. Bueno, hace poquito, hará mes y medio, se incorpora una reciente graduada de psicología. Andrea se llama. Bueno, y justo habían ido tres colegas de Buenos Aires que habían ido a un congreso de psiquiatría, yo le ofrezco pasar, si querían darse una vuelta, vinieron, bla, bla, Laila Wansek, Luján Yuale. Estábamos charlando ahí y a partir de la supervisión de un caso, les digo que sería interesante que pudiera haber un dispositivo de día para que no recarguen, hay que armar una red. Bueno, entonces nombro una casa del niño. Y le digo, no sé cómo estarán funcionando ahora las casas del niño, pero en su momento fue un dispositivo muy interesante. Es un espacio, cuando empecé la gestión, era un espacio de un aguantadero de niños. Y luego, con una estrategia que sería largo de contar, pero que resultó, con el mismo personal que estaba, a ver qué cosas podían hacer, se armaron talleres. Talleres de juego, talleres de tejido, de bordado, de lo que fuera, de cocina, de computación incipiente. Estamos hablando hace 28 años atrás. ¿Tá? La cuestión es que yo estoy contando esto y Andrea dice, ¿en qué año fuiste directora de la niñez? Entonces yo le digo, 97, 99. Me dice, yo en esa época era una nena del Paula. ¿Qué? Dice, yo tengo de ahí los mejores recuerdos. Dice, a mí me encantaba, porque mi mamá podía trabajar y yo me quedaba ahí. Es decir, sin el azar, porque para mí es totalmente azaroso, yo no tenía ni la menor idea, y en ese relato, yo lo que les estaba hablando a mi equipo era que a las apuestas que se hacen con los niños no son a tiempo presente. Siempre son, hay que hacerlo y el efecto se ve cuando se ve. Yo le estaba contando eso. Y Andrea interviene con este relato de su propia idea, de su propia vida, que había sido una nena y es una graduada universitaria. ¿Se entiende? Entonces, así como esto se amotinaron los bebés, motín y destino estaban marcados. El niño que entraba como bebé a ese hogar, para toda la vida, su salida única, supuesta, era Batán, o sea, la cárcel, la delincuencia, o volver a entrar
como madre dentro del sistema. No había otro destino. Y justo esto que les estoy diciendo, viene André y me trae la experiencia viva de ella. No es experimental, ¿se entiende? Alguien viene y dice, ¿sabes una cosa? Lo que decís es cierto. Yo lo viví y yo casi me muero. Yo casi me desarmo, es más, me conmoví. Le digo, Lucía, seguí vos la reunión, yo no puedo seguir con esto. Entonces, cuando uno trabaja en el sistema y cuando uno puede crear herramientas de intervención, sabe que no sabe, nunca sabe cuándo va a ver los resultados, porque no importa ver uno los resultados, importa que esas niñas y esos niños encuentren viables sus vidas. Eso es lo que importa. Más allá de lo que le haya pasado. Más allá de la catástrofe, como estos chiquitos, que el desastre que han vivido, también en la guerra perdieron a sus padres, perdieron a sus familiares, perdieron a todos, y a partir de ahí hubo vidas que se pudieron construir. Para eso nosotros tenemos que estar convencidos de que esas vidas pueden ser vidas viables. Hubo reconstrucción post-holocausto, hubo reconstrucción post-guerrilla, hubo reconstrucción post muchas cosas, muchas experiencias trágicas. Entonces, ¿es una tragedia la que han vivido? Sin dudar. Pero si nosotros los sacamos del lugar de pobre niño, lo que te ha pasado, y les decimos, bueno, a partir de lo que te pasó, vamos a ver qué es lo que podemos hacer entre todos, no estás solo, no estás sola, te vamos a ayudar. La vida puede seguir su rumbo, seguir su camino. Y en todo caso será una historia horrible para contar, o no tendrá ganas de contárselo a nadie, o se lo contará a los hijos o se lo contará a los nietos. O dirá, papá tiene una historia o mamá tiene una historia de la que no quiere hablar demasiado, aunque sería importante que pudiera hablarlo, cuando sea el momento oportuno y con los cuidados del caso. Estás muteado, Michelle. Hola, ¿me oyen? Hola, ¿me oye ahora? ¿No se oye? Yo te oigo por acá. Sí, claro. Sí se oye, ahora se oye. Ahora. Bueno, eh, Michelle, no se te oye. Bueno, a ver ahí. ¿Sí? ¿Ahí se oye? Perfecto. Bien. Sí, acá preguntaban qué podías reflexionar sobre el femicidio ocurrido en Durazno, donde el padre mató a su madre, hija e hirió a sus dos hijas menores. ¿Cómo puede pensarse este caso en las víctimas que quedan? Bueno, creo que ya lo hice. Sí. Pasa que tengo que saltar de un dispositivo a otro. Eh, Michelle, para ayudarte un poquito, nosotros no tenemos como más preguntas sí, no sé, registradas. ¿cuándo? La que nos queda es si va a quedar disponible la conferencia y dónde, para que se pueda como volver a ver o pasar equipos o trabajar después. Sí, la conferencia va a quedar disponible en la página web de la facultad, es un canal de la facultad de YouTube.
o sea que va a estar disponible. ¿Tá? También lo que preguntaban era los libros donde podían de repente profundizar esto que traías, Mercedes. Bueno, yo estoy, hoy y mañana yo traje algunos, así que si me contactan por privado, por eso arreglamos para encontrarnos en la facultad esta tarde. Bien. Y traje poquitos porque lo que se puede, lo que el avión me permita. Ahí tengo una anécdota muy graciosa, porque cada vez que traigo libros, Ahora es aprendiz, ahora es como arriba de aprendiz, todo, como porque arriba de salgo del todo. Salgo del aeropuerto, estoy en el aeropuerto, check-in check-in y y demás, esperando, me acompaña a mi marido y mi nombre por el altavoz. Y vienen dos a policías buscarme. a buscarme. Puede venir, por favor, ¿Puede venir, por favor, y abrir la valija? Entonces, ya sé que cada vez Ya que sé que cada vez que traigo vengo y traigo me van a libros, llamar, me van a voy llamar, a ir, voy a le voy a ir, explicar que le tengo voy a explicar libros, que tengo libros, bueno, nos tiene que bueno, nos mostrar. tiene que mostrar, Entonces, después el el policía que ya buscó un había hecho, testigo, le buscó un mostró que era el testigo, le libro, mostró que era el libros, libro, no había abrieron los plata. libros, que no Y había mire, si es docente plata. Digo, mire, si es docente universitaria, plata justamente no es lo que va a encontrar ahí adentro, no me dedico a eso. Le digo que traigo los libros, pues no Le se digo que consiguen, bla, traigo los bla. libros, pues no se Y consiguen, bla, entonces, bla. cuando Y cierra, entonces, cuando cierra, me dice, apaga que se Ah, ya escucha veo. doble. Entonces me dice, no, lo que pasa que visto así parecen fajos de dinero o de otras cosas, ¿no? Como atados paquetes. Así que, bueno, pasado el momento, parece el aeropuerto, ¿vieron la de anécdota de aeropuerto para traer libros? Así que me gusta no tener que llevármelos de vuelta, que queden por aquí. Es lindo cuando después comentan que lo estuvieron trabajando y demás, y que, bueno, estas cosas vayan teniendo la experiencia que van amasando ustedes, ¿no? ¿No? Bueno, Mercedes, iremos cerrando por aquí. Ya, bueno, los agradecimientos son múltiples, se quedan con muchas cosas para pensar y para reflexionar. O sea que bueno, hago extensiva ese agradecimiento para ti y bueno, y esperemos tenerte otra vez por este lado, por estos lados. Bueno, esperemos que sí, me gusta mucho. Un agregado, muchas gracias al CIPIAP por la invitación, a la facultad, a ustedes, a María, al equipo, Marian, Alejandra. Y no quiero cometer errores con los nombres porque es un desastre. Michelle y compañía, todos los que se conectaron un rato, ¿no? En un jueves a esta hora, y contarles que ambos libros, Fraternidades y Parentalidades Malheridas, como Infancias bajo el paraguas, trabajamos con las ceremonias mínimas y en el último, en Fraternidades fundamentalmente, la experiencia de pasaje o de concurrencias de cada uno de los que fueron hasta el año pasado formándose de alguna manera o eligieron al PEF para hacer estas pasantías, va abriendo camino interdisciplinar y eso también es algo que me parece muy importante, porque el área precisa, ustedes como profesionales desde su disciplina, además de transmitir una metodología de trabajo que se ha sistematizado, ustedes desde su propia disciplina, cada uno, y también desde la educación social, que en Argentina no tenemos educadores sociales, precisan ir sistematizando ciertas intervenciones. Hay que ponerle nombre a las prácticas. Son tantas cosas que se hacen. Yo me acuerdo una vez que tenían los residentes de psicología en la facultad, yo era profesora de la residencia de psicología jurídica, y estaban haciendo sus prácticas en un servicio local de protección de derechos. Entonces viene la residente y dice, se pasan la mañana hablando por teléfono. Entonces yo dije, qué pobre lectura. Digo, a ver, contame. Mañana te tenés que fijarte y hablar con la profesional y decirle, a ver, ¿qué hace cuando habla por teléfono? ¿Qué está haciendo? Porque ahí hay una práctica, que es
La logística de los turnos, está pidiendo turno para un niño, está haciendo una interconsulta, está manteniendo, gestionando una vacante en una escuela. Entonces, pero fíjense que de afuera que viene, está todo el día hablando por teléfono. Pobre lectura. Pero si el profesional no pone nombre a su práctica, entonces no escribe, ¿sí? Gestión de turno. Gestión de turno te puede llevar una mañana entera o te puede llevar 5 minutos. Eso es una práctica profesional o administrativa. Depende la importancia que tenga ese turno, que lo haga un administrativo o lo haga un profesional. Depende con quién haya que hablar. ¿Se entiende esto? Y otro nombre a una práctica, por ejemplo, pasaron a ser los diálogos clínicos. Diálogo clínico es el nombre de una práctica que implica no tener una entrevista en un entorno de consulta, sino en un entorno que aparentemente sea de pasillo. Pero con este niño tuvimos un diálogo clínico que no es lo mismo que estuve charlando con él. No, no estuviste charlando, charlan los amigos. El profesional mantiene un diálogo clínico, un diálogo sostenido, un diálogo. Es una intervención, no una charla. ¿Se dan cuenta entonces qué trabajo? Estas son ceremonias mínimas también. Bueno, muy bien, Mercedes. Damos entonces por finalizada el encuentro. Y bueno, muchas gracias por tus aportes y por ayudarnos a pensar en todas estas cuestiones que nos implican. Gracias, Mercedes. Muchas Chao. gracias. Chao, gracias a ustedes.